Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 21 de mayo del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com o para decirlo a la española en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo del amigo Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Dice, con lluvia, pero igual con calor. Carlos Cuevas en Pensilvania, Xavier Míguez en Barcelona, España. Henry Moreno nos saluda desde Atlanta con mucho calor. Aura Castro de Amador nos saluda desde Panamá. Alfredo y Marianela están en Toronto. Pierina de Vera está en Huasipati, Estado Bolívar. Douglas Isturiz en El Salvador. Nelsa Vivas nos saluda, mas no nos dice dónde está. Sheila Maya, jovencita, está cumpliendo hoy 54 años en Dallas. Doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente en Caracas. Luis Hurtado nos saluda desde Doral. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Max Pineda en Lima. Amaneció lloviendo. Llueve en Lima, eso es un milagro. Juan Acuña nos saluda con su camión aquí ya en Florida. Ani y Mimón Amran están en Bogotá, con frío y nublado. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Magali Hernández en Dublín, Irlanda. Luis Aparicio en Minneapolis. María Morales, saludos, pero no dice dónde está. María Ángel Requena en Maturín, Estado Monagas. Edgar Bravo en Madrid. Nuestra querida Chere Ramos Garaterol en Caracas. María Morales está en el Zulia, ahora sí, palo de agua. A ver si refresca, dice ella. Osiris Elohim Ramírez en Durham, Carolina del Norte. Gloria Herrera en Bogotá. Francisco García en Columbus, Ohio. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez apoyando a Flor Alicia con la producción informativa en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buen día, feliz martes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. No conocía a San Cristóbal Magallanes, pero más de un magallanero debe estar diciendo que es su día. Empezando por Laurita. San Timoteo de Mauritania. San Polieucto. Suena poliducto, ¿no? San Paterno Obispo. San Hospicio Ermitaño. No deje de ser una contradicción, hospicio y ermitaño. San Mancio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy a la luna creciendo en Escorpio. Luna de Escorpio, luna de bajas pasiones, luna de celos, luna de violencia. Es la luna del todo aquel que trabaja escondidos, en lo oculto. Es la luna, por lo tanto, de los espías, pero también de las brujas y los brujos. Es una buena luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirve. Es una excelente luna para renunciar. Es una buena luna para disolver sociedades y compromisos, eliminar vicios y malos hábitos. Es la luna, pues, para hacer cambios radicales. Luna creciente en Escorpio, Sol en Géminis, este martes 21 de mayo del año 2024.
Hoy es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. También es el Día Internacional del Té, así que pueden dialogar tomando té. Día Europeo de la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 es un conjunto de espacios protegidos que se han declarado para conservar y proteger determinadas especies y hábitats. En total hay más de 27.000 espacios en Europa que forman parte de esta red. Es el Día Mundial de la Salud Visual. Según la Organización Mundial de la Salud, en muchos países es estimado que por cada millón de habitantes hay 5.000 ciegos y 20.000 personas con discapacidad visual. Al menos dos tercios de estas personas es debido a causas tratables como la catarata, defectos refractivos, retinopatía diabética, ceguera infantil, glaucoma, entre otros. El programa que hemos previsto para el día de hoy lo vamos a iniciar en la ciudad de Ginebra con la internacionalista María Alejandra Aristigueta. Con ella vamos a conversar del impacto que tiene, diplomáticamente hablando, la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitando el arresto tanto de Benjamín Netanyahu como del líder de Hamas, Yahya Sinwar. De Ginebra vendremos a Miami para conversar con el abogado Luis Fernández. Los testimonios en el juicio a Trump en Nueva York por el caso de Stormy Daniels ya están por concluir. Y este caso quedará en manos pues ya del jurado que determinará si acaba en un juicio nulo, una absolución o en la primera condena penal a un expresidente de los Estados Unidos. De Miami bajaremos a la ciudad de Lima, donde está Valentina Ballesta, quien es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional reclama la libertad de los presos políticos venezolanos, empezando por Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Carlos Julio Rojas. De Lima iremos a la ciudad de Madrid, donde está Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Con Priego vamos a abordar el tema iraní a raíz de la muerte de Ebrahim Raisi en el accidente aéreo, su sustitución por Mohammad Mokhber, y todo pues bajo el control siempre de Ali Khamenei, el ayatolá. De Madrid iremos a South Bend, en Indiana, donde está el abogado Faisal Yamil, experto en temas de derechos humanos de la Universidad de Notre Dame. Con él vamos a comentar la amenaza de Diosdado Cabello de aprobar hoy, tan lejos como hoy martes, en segunda discusión, el polémico proyecto que controlaría a las ONG en Venezuela. Y en Barquisimeto, Estado Lara, vamos a conversar con la maestra Luisa Pernalete de Fe y Alegría, porque Fe y Alegría inicia entre el 21 y el 24 de mayo su acostumbrada invasión a los medios de comunicación para promover la defensa del derecho a la educación de la población venezolana. Y hablando de educación, nuestro foro de hoy es una pregunta: ¿qué podemos aprender de los niños? Vivimos en una sociedad adultocéntrica. Que los niños sean más bajitos no significa que sean inferiores. Y eso lo dice la psicóloga Milena González. Pero no vamos a estar con ella en el programa, vamos a estar con Tailena Durán, psicóloga especializada en salud mental del desarrollo infantil y juvenil, en Barquisimeto. Sé que tendremos 2 entrevistas en Barquisimeto. Y María Alejandra Ramírez, psicóloga en la ciudad de Caracas. Ese será pues nuestro programa para el día de hoy, martes 21 de mayo. Yendo a las efemérides, el 21 de mayo de 1499, 7 años después del descubrimiento de América, los reyes católicos conceden libertades a los que viajen a América. Es decir, todos los presidiarios van a tener la libertad si deciden irse a la América. Y aquí vinieron. El 21 de mayo de 1831,
Daguerre le comunica a su socio Nipsey el casual descubrimiento de la impresionabilidad del yoduro de plata por la luz. Esto ocurrió en Francia. Esa es la base de lo que es la fotografía. Pero antes de la fotografía, gracias a Daguerre, existió el daguerrotipo. El 21 de mayo de 1832 se da la primera convención nacional demócrata en Estados Unidos. Ello ocurrió en la ciudad de Baltimore. El 21 de mayo de 1904 se funda la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Es la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol. 21 de mayo de 1919, la Cámara de Representantes en Washington autoriza el sufragio femenino, pero solo para las mujeres blancas. Ayer comentábamos que Charles Lindbergh había despegado de Nueva York. Pues bien, 21 de mayo de 1927, Charles Lindbergh, en el pequeñito avión Spirit of St. Louis, aterriza en París, después de la primera travesía aérea en solitario por el Atlántico. En solitario o acompañado, fue la primera vez que se cruzó el Atlántico. 5 años después, el mismo día, el 21 de mayo de 1932, después de volar 17 horas desde Terranova, Amelia Earhart aterriza en Londonderry, en Irlanda del Norte, convirtiéndose en el primer vuelo transatlántico de una mujer. Siguiendo con hazañas de aviación, 3 años después, el mismo día, 21 de mayo de 1935, desde Gambia, en África, el español Juan Ignacio Pombo cruza el Atlántico hasta Natal, en Brasil. El vuelo lo hizo en 18 horas y 15 minutos. Y siguiendo con efemérides de la aviación, 2 años después, el 21 de mayo de 1937, James Crawford Angel, mejor conocido como Jimmy Angel, vuela con el capitán de la Armada Félix Cardona Puig el Querepacupay Vená. En septiembre él intenta aterrizar y lo hace en la cima del Tepuy. Pero desde ese momento, desde que él lo reporta, ese salto, el Querepacupay Vená, pasará a llamarse el Salto Ángel, en honor a su descubridor, Jimmy Ángel o Jimmy Angel. El 21 de mayo de 1955, en Ciudad de México, en un accidente de tránsito, fallece Andrés Eloy Blanco. 21 de mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia en Venezuela da el fallo al antejuicio de mérito contra el presidente Carlos Andrés Pérez por el delito de malversación de caudales públicos de los 250 millones de bolívares de la partida secreta. Ese mismo día, Octavio Lepage es nombrado nuevo presidente interino de Venezuela. El 21 de mayo del año 2001, el secretario de Estado Colin Powell le exige a Israel el alto al fuego y la paralización de nuevos asentamientos de colonos en los territorios palestinos. Y cierro las efemérides con el año 2014, cuando el 21 de mayo falleció el médico, político y expresidente de Venezuela, Jaime Lucinchi. Falleció a los 90 años acá en Caracas y luego de la leyenda falleció en un modesto apartamento allí en el Marqués, sin bienes de fortuna. 21 de mayo de 1888, en la ciudad de La Habana, nace Ignacio Piñeiro. Ignacio Piñeiro para muchos es el padre, el verdadero padre del son cubano. El 21 de mayo de 1921 nació en Las Villas, Cuba, uno de los grandes de la música cubana, violinista y responsable de muchas de las charangas importantes de los 50. Félix Reina. Ese es Félix Reina con la Orquesta América. Era el violinista y compositor de estas y tantas otras maravillas. Los marcianos llegaron ya. Y el 21 de mayo de 1962, 62 años atrás, nace oficialmente el Gran Combo de Puerto Rico. De escisión del Gran Combo de Rafael Cortijo surge el Gran Combo de Puerto Rico bajo la dirección de Rafael Itier. Estaban
Pellín Rodríguez y Joseito Mateo como líderes cantantes soneros. El editorial con César Miguel Rondón. No deja de impactarme haber leído este efemérides. 21 de mayo de 1993. Estamos hablando de 31 años atrás. La Corte Suprema de Justicia de Venezuela dio el fallo para el antejuicio de mérito contra Carlos Andrés Pérez por el delito de malversación de caudales públicos de los 250 millones de la partida secreta. Pérez sale de la presidencia, asume la presidencia interina ese mismo día Octavio Lepage, en tanto presidente del Congreso Nacional, y el resto es historia. Lo que hemos vivido en estos nefastos 31 años. Pérez había procedido con la partida secreta, que para algo se consideraba partida secreta, brindando ese dinero para la protección de Violeta Chamorro. Pérez entendía como razón de Estado que la seguridad, la protección de Violeta Chamorro contribuiría a la consolidación de la democracia en Nicaragua, por ende en Centroamérica y por ende en la América Latina. Asumía la causa Pérez de la democracia nicaragüense como estadista venezolano. Y sirvió este argumento pues para que, fruto de una vendetta personal, no hay otra manera de calificarla, fuese defenestrado. Por una suerte de venganza personal, pues, Pérez sale del poder en una confabulación de lo que entonces se consideraban los notables, las figuras resaltantes de la vida pública. ¿Para qué mencionarlos si todos los conocemos? Pero ya sabemos lo que vino después. Vino otro tipo de venganza. Vino la venganza de unos hermanos. Vino la venganza de una especie de renegado, frustrado beisbolista oficial de paracaídas. Y 31 años después tenemos a casi 9 millones de venezolanos viviendo fuera del país, a una historia castrada, un avance que no se dio. La democracia de aquel momento tenía sus fallas, sin duda, pero podían ser corregidas dentro de ella misma. Qué difícil nos ha resultado poder enderezar el camino, enderezar el entuerto. Todavía seguimos en el empeño. Pero que no se nos olvide que hace 31 años, por esa vendetta, comenzó todo. Son las 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este 21 de mayo del 2024. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 21 de mayo de 1970, Crosby, Stills, Nash & Young lanzan Ohio, compuesto por Neil Young, en protesta por los tiroteos en Kent State, en el 4 de mayo de ese mismo año, cuando la Guardia Nacional de Ohio disparó contra los estudiantes universitarios desarmados. Mataron a 4 estudiantes e hirieron a 9, uno de los cuales sufrió una parálisis permanente. ¿Los tiempos han cambiado? A veces pareciera que no. A las 9:25 vamos con las noticias más importantes de este martes 21 de mayo. Vamos a Teherán. El líder supremo iraní Ali Jamenei aprobó que el vicepresidente primero Mohammad Mokhber sea presidente interino del país y declaró 5 días de luto por la muerte de Ebrahim Raisi. El nuevo presidente en funciones deberá organizar la celebración de elecciones en un plazo de 50 días. Teherán confirmó la muerte de Raisi y del ministro de Exteriores Hossein Amir Abdollahian en accidente ocurrido el domingo. Según la agencia estatal iraní IRNA, se debió a un fallo técnico. Se ha creado, sin embargo, una comisión de investigación. La Haya.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas Yahya Sinwar, entre otros. Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad por lo ocurrido en Gaza y se extienden asimismo a varios altos cargos del grupo islamista Hamas. El presidente israelí Isaac Herzog dijo que la petición es escandalosa. Hamas, por su parte, acusó al fiscal de comparar la víctima con el verdugo. El Tribunal Superior de Londres autorizó a Julian Assange a presentar un nuevo recurso contra su extradición a los Estados Unidos que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones en su portal Wikileaks. Los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson le autorizaron en concreto a recurrir en otra audiencia futura contra 2 de las 3 garantías ofrecidas por Estados Unidos sobre el tratamiento que recibiría si fuera entregado para ser juzgado en ese país. El programador informático en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad londinense no asistió al proceso por cuestiones de salud. Rusia ha intensificado los ataques en el este de Ucrania, avanzando hacia la ciudad estratégicamente importante de Chasiv Yar, en el área de Donetsk, mientras Kiev enviaba tropas para reforzar las defensas en el nuevo frente nororiental cerca de Kharkov. Las fuerzas de Ucrania están afrontando un momento desafiante y están inmersas en una dura lucha, dijo ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, después de una reunión virtual con sus homólogos que apoyan a Ucrania. Según se informa, funcionarios de la Unión Europea están presionando para iniciar negociaciones formales de adhesión con Ucrania y Moldavia dentro de un mes. Según Político, el esfuerzo enfrenta la oposición de Hungría, que ha tratado repetidamente de bloquear los esfuerzos de toda la Unión Europea para apoyar a Kiev desde la invasión rusa de 2022. Bruselas ahora está tratando de enhebrar la aguja, sugiriendo que las conversaciones de adhesión comiencen después de las elecciones al Parlamento Europeo en junio, pero antes de que Budapest asuma la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en julio. La Unión dijo a Ucrania el año pasado que en última instancia quería que Kiev se uniera, pero no se han iniciado conversaciones oficiales. Abrirlas formalmente sería un impulso para un país que ha perdido un territorio significativo ante Rusia en las últimas semanas. El presidente Biden y los demócratas del Senado están haciendo un público intento de resucitar una medida de inmigración bipartidista eliminada hace más de 3 meses por Donald Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes. Biden llamó ayer a los 2 principales republicanos en el Capitolio, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, instándolos a revivir la legislación de compromiso. Casi al mismo tiempo que la Casa Blanca informó sobre esas conversaciones, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que estaba de nuevo en el debate sobre el proyecto de ley. La medida casi no tiene posibilidades de ser aprobada. Sin embargo, como la inmigración y la crisis en la frontera entre Estados Unidos y México siguen siendo una preocupación para los votantes, los demócratas han estado deseosos de tomar la iniciativa y argumentar que los republicanos son responsables de la falta de progreso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos toma nota de los anuncios hechos por el Estado venezolano sobre la instalación de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el regreso de un equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Comisión subraya que ambas decisiones deben estar acompañadas de un compromiso real y serio en la lucha contra la impunidad. Recuerda que, de acuerdo con un informe del panel de expertos internacionales independientes de la OEA, en una muestra de 183 casos de conductas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, solo hubo 12 juicios, es decir, un escaso 6%. Y en el 52,5% de esos casos,
el Estado no ha iniciado ningún progreso judicial. La comisión también reafirma que la impunidad ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos y ha permitido que en Venezuela se instale una política de represión selectiva dirigida a desalentar la participación política de las personas opositoras o percibidas como tales. En el Reino Unido, el sistema público de sanidad y el gobierno británico encubrieron un escándalo de transfusiones de sangre contaminada durante décadas, después de que las víctimas fueran expuestas a riesgos inaceptables, a sabiendas, según un informe difundido en el día de ayer. Las transfusiones con sangre contaminada infectaron presuntamente a más de 30.000 personas con el VIH y la hepatitis C. Las pesquisas determinaron que las infecciones y muertes de pacientes no fueron un accidente, sino que podrían haberse evitado mayoritariamente. En Nueva York, el ex abogado y ex mano derecha del expresidente Donald Trump, Michael Cohen, reconoció ayer, en el tercer día del juicio penal contra el exmandatario, que robó $30,000 a la organización Trump. Cohen, interrogado primero por el abogado de Trump y luego por la fiscalía, dijo que se sintió infrapagado por el pago recibido por aquellos servicios. Comillas. Me enojé por la reducción de mi bono, así que sentí que era casi como autoayuda. Fin de la cita. Así se justificó Cohen desde el estrado en unas declaraciones que podrían contribuir a minar su credibilidad como testigo principal de la fiscalía. Y a las 9:32 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista. Vamos entonces a la ciudad de Ginebra, donde se encuentra la internacionalista y diplomática María Alejandra Aristeguieta. María Alejandra, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la invitación, César Miguel. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy complacido de poder conversar contigo. Ayer el señor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, sorprende al mundo al pedir el arresto por igual de Benjamín Netanyahu y de Yahya Sinwar, el líder de Hamas. Digamos que se paró en el medio salomónico, ¿verdad? Los dos son culpables, como digo el medio salomónico por la famosa anécdota de las dos mujeres que reclamaban al niño, y entonces Salomón dijo, bueno, que lo corten por la mitad y le den una mitad a cada una, hasta que la verdadera madre pues reaccionó. ¿Qué representa una decisión como esta por parte del fiscal Karim Khan y cuáles son sus verdaderas implicaciones, María Alejandra? Mira, el tema realmente es muy álgido. Aquí lo que estamos viendo es un hito, se está estableciendo un hito que antes es una nueva manera de plantear las cosas, y yo creo que eso es muy interesante inclusive para nosotros que tenemos un caso ante la Corte. Lo que el hecho de equiparar, si bien políticamente puede verse como algo inaceptable, porque estamos hablando del jefe de Estado de una democracia, de un país, frente a un grupo terrorista, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los crímenes cometidos, están claramente estipulados en el Estatuto de Roma, tanto en el artículo 7 como en el artículo 8. O sea, son crímenes de lesa humanidad y son crímenes de guerra en ambos casos. Por ejemplo, en el caso del secuestro de los rehenes cometido por Hamas, y la crueldad y las torturas a las que fueron cometidas, la persecución, los asesinatos, están tipificados como crímenes de lesa humanidad. Y también hay algunos de estos casos, sobre todo en el caso de la persecución, que están, y de los asesinatos, que están también tipificados como crímenes de guerra. En el caso de Netanyahu y su ministro de Defensa, Galán, el problema se circunscribe más, si es que se puede llamar de esa manera, a la manera como ha reaccionado ante el ataque de Hamas y la famina que se ha desatado por el bloqueo de todos los accesos de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. No se trata aquí de
de que no se pueda defender como Estado, tiene todo el derecho de defenderse como Estado, pero ha violado el derecho internacional humanitario y ha sobre todo causado muertes en civiles, en la población civil, al tenerlos como objetivos directos y al no permitir la entrada de la ayuda humanitaria. Entonces, creo que el caso, si bien políticamente puede traer mucha discusión, mucho debate, desde el punto de vista jurídico, yo pienso que ha sido una cosa muy valiente y muy importante además haberlo puesto sobre la mesa de manera tan pronta, ¿no? No sé Ujú. si recuerdas que en el 2023, un año después de haberse iniciado la invasión contra Ucrania, la invasión rusa contra Ucrania, también se emitió una orden de captura. En este caso, no se ha emitido una orden de captura, se ha solicitado a la Corte que le dé permiso para emitir esta orden de captura. O sea, todavía estamos un paso previo. Ujú. Pero en el 2023 se hizo justamente contra Putin y contra su ministra o su comisionada para los derechos del niño por el traslado masivo de niños ucranianos eh, a territorio ruso, ¿no? Ujú. Entonces, eh, yo creo que estamos viendo a un fiscal muy valiente que está llevando en estas situaciones donde estamos en unos conflictos tan feroces, está llevando la batuta y está diciendo aquí no vamos a esperar a que el Consejo de Seguridad decida o a que Naciones Unidas se pronuncie porque nunca va a suceder. Aquí yo tomo las riendas desde el punto de vista jurídico. María Alejandra, el, estas decisiones de la Corte son a título personal. Cuando tuvimos la guerra en los Balcanes y las consecuencias que vinieron, eran nombre y apellido, ¿verdad? Los perseguidos, los condenados. Y en este caso también es nombre y apellido. Es eh, Yahya Sinwar y es Benjamín Netanyahu. Netanyahu tiene una oposición muy fuerte dentro de Israel, precisamente por su manejo de la guerra y por toda una serie de circunstancias previas a lo ocurrido en octubre en Gaza. Pero a raíz de la decisión del fiscal Khan, pues como que ha habido una unión en torno a Netanyahu, el presidente israelí Herzog y la oposición asumen que se le ha agredido a Israel. Me gustaría ver cómo podemos hacer esa precisión entre el Estado de Israel, el gobierno israelí y el señor Netanyahu. Efectivamente, bueno, es un manejo político, ¿no? Ahí estamos entrando de nuevo en el terreno político y Karim Khan a lo que se está refiriendo es al tema jurídico. Eh, sí, son tres terroristas, son tres pertenecientes al grupo terrorista y dos miembros de un gobierno. Sí. Aquí, realmente... em, en el caso de Israel, una de las cosas que él ha hecho valer, Karim Khan, ha hecho expresamente ha establecido es que se aplica el principio de complementariedad. O sea, si en Israel llevan a juicio al ministro de Justicia, de Defensa y al primer ministro, la Corte no interviene. Es lo que está diciendo. Claro que en estos primeros tiempos va a haber apoyo. Claro que no debería decir claro que, porque en el caso de Venezuela pues no ha habido apoyo para Maduro, pero en este caso puede haber una reacción virulenta por el tema de antisemitismo y la utilización de la información de manera propagandística. Yo creo que las cosas cuando se calmen, habrán grupos dentro de Israel que le pedirán la renuncia a Benjamín Netanyahu y buscarán los mecanismos judiciales respectivos dentro del país. Estamos hablando de un país donde hay separación de poderes, por lo tanto no debería haber ningún inconveniente en que el Poder Judicial iniciara un juicio, a diferencia de cómo ha sucedido en Venezuela, que lo relatabas hace un momento. Sí. Y, y creo que puede ser además un incentivo, no el tema de Netanyahu, pero el tema de esta declaración del fiscal ayer, esta solicitud del fiscal ayer, puede ser un incentivo real em, para que los miembros del Hamas entreguen los rehenes que continúan con vida.
Es ese que es quizás el punto más importante Claro, de todo. por supuesto, sí. Porque los rehenes siguen siendo rehenes a estas alturas todavía, ¿no? Exacto, y que Sí. una vez que entran los rehenes se acaba también el conflicto. O sea, el tema que estaba, el conflicto se ha permanecido eh, por la renuencia de Hamás de devolver a estas personas a sus familias, pues. Sí. El tiempo se nos vino encima, María Alejandra, pero comentaste al principio que esto es muy interesante para los venezolanos, habida cuenta que los venezolanos tienen una causa allí en la Corte Penal Internacional. Me gustaría que hiciera referencia a ello, por favor. Sí, mira, efectivamente, hay dos cosas que dijo el fiscal al margen del caso propiamente dicho. Dijo algo así como que aquellas personas que no cumplen con la ley después no se quejen cuando se les aplique. Eso me pareció interesantísimo que se lo estuviera diciendo, sobre todo en el marco de cuando estaba hablando de Netanyahu. Eh, Luego dice que aquellas personas que obstruyan el mecanismo judicial internacional, se les va a aplicar el artículo 70. Eso estaba dirigido al presidente o al jefe de Estado de Turquía, que está hablando de traerse a Hamas a su territorio para protegerlos. Entonces me pareció que ambas cosas están muy, digamos, son muy oportunas para el caso venezolano, que sepan los perpetradores venezolanos que si no cumplen con la ley no se pueden quejar después de que no se les aplique. Así es. María Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos tan interesantes de conversación en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. La doctora María Alejandra Aristeguieta es internacionalista, es diplomática, experta en estos asuntos, nos habló desde Ginebra. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:45. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el número, 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. 21 de mayo de 1971. Marvin Gaye publica su disco número 11, What's Going On. El álbum completo tenía 9 piezas, ocupadas todas sobre el drama de la guerra en Vietnam. Y What's Going On, pues era la que lo encabezaba. What's Going On está considerada, este tema que escuchamos, una de las grabaciones históricas de todo el periodo pop de los 60 y 70. El disco global se considera de los mejores de todo el siglo XX. Los testimonios en el juicio a Donald Trump en Nueva York por el caso del hush money o dinero por silencio, el caso de la señora Stormy Daniels, van a concluir ya en los próximos días y este caso histórico quedará en manos del jurado, que determinará si acaba en un juicio nulo, en una absolución o es la primera condena penal a un expresidente estadounidense. El testigo estrella de la fiscalía, el ex abogado, ex hombre de confianza, ex mano derecha de Trump, Michael Cohen, reconoció ayer que le había robado $30,000 a la organización Trump. Ello porque se sintió ofendido porque le habían reducido su bonificación y casi como una autoayuda utilizó ese término para tomar el dinero. ¿De qué manera puede perjudicar esa revelación de ayer a Cohen como un testigo fiable a efectos de la decisión del jurado que ya debería estar por venir? Consultamos esto con el abogado Luis Fernández aquí en la ciudad de Miami. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por
estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días a todos ustedes. Todo lo que es un ataque a la credibilidad de un testigo es una cosa que al jurado le dan instrucciones. Y entonces al jurado le dicen, mire, cuando ustedes determinen si creer o no creer a esa persona, pongan en cuenta qué razón él tendrá para testificar, qué tiene para ganar, qué tiene para perder. Pero debería destacar que en casi todos los casos donde hay algún tipo de acuerdo penal, la fiscalía siempre le dice al jurado que ellos no tienen un video de lo que pasó y que tienen que llevar a testificar a personas que estaban involucradas en ese pacto, en esos actos penales. Y entonces la fiscal, después que le hicieron la contrapregunta al Cohen, destacó que Cohen no es el que está en juicio. No está en juicio que él sea una buena o mala persona. Él está ahí como testigo de carga de lo que es el gobierno para probar una serie de puntos. Entonces, es muy interesante, el jurado estaba tomando notas, todavía viene un testigo que está testificando, que es un abogado Costello, que va a refutar o va a hablar en contra de lo que habló Cohen. Lo que indica a uno como abogado es que pensó el team de la defensa que había que traer algo más contra Cohen para su credibilidad. Quiere decir que el caso, desde el punto de vista de la defensa, todavía está en peligro. ¿Qué puede ocurrir una vez que tengamos ese nuevo testimonio? ¿Qué podría ocurrir? Bueno, no se espera que el expresidente Trump testifique, aunque yo considero que defenderlo es una caja de sorpresa, aunque no se le aconseja que testifique porque el daño que se haría sería mucho más grande de lo que él pueda ayudarse. Entonces, por lo general lo que pasa es que entonces acaba su presentación y a la fiscalía se le da una oportunidad para presentar lo que se llama evidencia de rebuttal, que es en contra de lo que se abrió por la defensa. Creo que es muy posible que no haya ningún tipo de reabrir el caso o de rebuttal. Y entonces lo que ocurre es que la defensa le pide al juez que desestime los cargos porque legalmente no cree. A ver, tenemos que se ha podido probar. Perdón, ¿podría repetir que hubo un pequeño bache en la conexión? Bien, cuando se acaban las presentaciones, la defensa tiene el derecho de una vez más decirle al juez que desestime los cargos por falta de pruebas. Eso lo trató ayer la defensa, el juez no falló, pero todo lo que es una cuestión de que si le creen a una persona o no, son cuestiones para que el jurado determine. Muy pocas veces se le da a la defensa la victoria a base de falta de pruebas, así que lo que va a pasar es que el juez le va a dar el resto de la semana libre al jurado y van a regresar el martes para que vuelvan frescos y no tengan días entre fines de semana, y así les da la oportunidad de poder deliberar de una manera que esté sin ningún tipo de presión. ¿La decisión del jurado tiene que ser tomada por unanimidad o vale por mayoría? No, es correcto, tiene que ser unánime. Hay precedentes donde si los abogados acuerdan, y el acusado obviamente se puede ser con una mayoría, pero este no es el caso aquí. Tiene que ser unánime, y lo que está, creo yo, tratando de hacer la defensa es por lo menos que haya un jurado que diga no creo que hay culpa más allá de una duda razonable, lo cual termina como un empate. Un empate quiere decir que hay que volver a poner el juicio o no, y la fiscalía ha presentado muchísimas pruebas para que si existe eso, que es lo que se llama el hung jury. Por cierto, hung quiere decir ahorcado. Yo no creo que esté ahorcado, lo que está es que no es una decisión unánime. Se puede hacer el caso de nuevo. Ya.
Doctor Fernández, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Buen día a todos ustedes. Luis Fernández, abogado, acá en la ciudad de Miami, 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Aquí estoy, César, es que se me cerró el iPad y aquí estoy. Mucha gente piensa que una de las voces de OpenAI para ChatGPT se parece muchísimo a la de Scarlett Johansson en la película romántica de inteligencia artificial Her, ella. Resulta que ella también lo sabe y ha contratado un abogado. La disputa entre el creador de ChatGPT y un artista famoso por representar la inteligencia artificial y copiar su voz, pues apenas ha empezado. En un comunicado anoche, Scarlett Johansson dijo que rechazó una oferta del CEO de OpenAI, Sam Altman, en septiembre pasado para usar su voz para ChatGPT. Johansson dijo que estaba conmocionada, enojada e incrédula al escuchar cuánto se parecía la voz que usa la inteligencia artificial a la suya. Añadió que OpenAI hizo una pausa en el servicio Sky, que es un servicio de voz de ChatGPT, después de que los abogados de Johansson exigieran a la empresa detallar el proceso exacto que utilizó para desarrollar esa voz. Johansson afirmó que Altman defendió el año pasado que su voz sería reconfortante para la gente y podría cerrar la brecha entre las empresas de tecnología y los creativos. Altman ha dicho que la voz de Sky, este servicio, no es la de Scarlett Johansson y nunca tuvo la intención de parecerse a la de ella. Dijo, elegimos al actor de doblaje detrás de la voz de Sky antes de comunicarnos con la señora Johansson. Por respeto a ella, hemos dejado de usar la voz de Sky en nuestros productos. Lamentamos que la señora Johansson no nos haya comunicado mejor esto antes. Bueno, veremos qué deciden. Pero en todo caso, esa película Her, una película de Spike Jonze del 2013, era con Joaquín Phoenix, que era un hombre solitario, y tenía esa compañía que era esta mujer en el teléfono, ¿no? Así es. Que era una inteligencia artificial. Y era la voz de ella, de Scarlett Johansson. Pero ahí es a donde voy. Él era solitario, se enamora de ella, y todo el alarde que hace Scarlett Johansson como actriz con su voz es lo que termina seduciéndolo al personaje y a nosotros como espectadores. Así que la señora Johansson tiene todo el derecho del mundo a reclamar ahora. A reclamar. Claro que sí. Gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a la ciudad de Lima. Allí está Valentina Ballesta. Valentina es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Valentina, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, buenos días. Buenos días, César Miguel. ¿Cómo estás? ¿Han pedido ustedes, Valentina, a nombre de Amnistía Internacional, la liberación inmediata de los presos políticos venezolanos Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Carlos Julio Rojas? ¿Por qué ellos tres? ¿Qué ha ocurrido con ellos tres al entender de Amnistía Internacional? Bueno, en realidad, César Miguel, y muchas gracias por la entrevista, por el espacio. Nuestro llamado en realidad es a que cesen definitivamente las detenciones arbitrarias por motivos políticos y se ponga en libertad a todas personas que estén sometidas a estas detenciones. Y el comunicado que sacamos el fin de semana es en particular sobre estos tres, porque sí nos preocupa esta tendencia de ahora utilizar las detenciones arbitrarias con motivación política para perseguir a personas defensoras y activistas de derechos humanos. Tanto Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel son personas que han luchado por los derechos de otras personas, que han luchado por justicia, por verdad, por reparación, que han denunciado las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos que ocurren en el país y ahora son detenidas y son sometidas a patrones de detenciones bajo régimen de incomunicación, son detenidas y desaparecidas forzadamente, incluso tememos que puedan existir eventos de tortura y de malos tratos en contra de estas tres personas. Por eso hacemos el énfasis en esta ocasión sobre estos tres. Ahora, es un patrón y se ha hablado del patrón sistemático, es decir, ellos lo utilizan como un sistema ya que tiene sus normas, sus procederes. ¿Esto qué nos dice del régimen venezolano y su criterio represivo? Bueno, efectivamente,
a lo que apunta es que esto es una política, ¿no? Es una política de parte de las autoridades y por lo tanto, como política, pues, y tú bien lo has señalado, tiene patrones que lamentablemente se repiten de forma consistente. Que exista esta política y que los eventos sean sistemáticos y generalizados, como lo son en Venezuela, conlleva inmediatamente a la conclusión de que puede haber responsabilidad penal internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que estarían cometiéndose en Venezuela crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad, César Miguel, son aquellos que la comunidad internacional ha decidido no tolerar por su gravedad, por su cómo atentan a la dignidad humana como valor fundamental, ¿no? Entonces, y es allí donde la comunidad internacional también ha dicho, no vamos a permitir impunidad. Y entonces se ha consolidado la creación de la Corte Penal Internacional, que efectivamente, y como consecuencia, tiene una investigación abierta en este momento sobre Venezuela. ¿Manejan ustedes alguna información puntual, actual, de estos 3 casos de San Miguel, Tarazona y Rojas? Sí, bueno, efectivamente, Rocío sigue sin poder designar abogados de su confianza. Esto va en violación con las garantías al debido proceso y al derecho a la defensa. También Carlos Julio ha estado con temas que nos preocupan de salud y también en comunicación con su familia y por supuesto la situación de Javier Tarazona, Sí. que hemos venido denunciando que realmente está necesitado urgente de atención médica y también con múltiples violaciones al derecho a la defensa. Ya. Valentina, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, un saludo. Valentina Ballesta es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Nos habló desde la ciudad de Lima. El reloj indica que ya son las 10 de la mañana. Vamos a una pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. ¿Qué podemos aprender de los niños en esta sociedad adultocéntrica? Ese es nuestro tema para el día de hoy. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 10:05 de la mañana. ¿Qué podemos aprender de los niños? ¿Qué tanto nos pueden enseñar? ¿Qué es la disciplina positiva como método de enseñanza y método de aprendizaje? Leo que la disciplina positiva se viene trabajando desde 1920 con el psicólogo Alfred Adler y el psiquiatra Rudolf Dreykus. Pero el concepto como tal de disciplina positiva lo introdujo Jane Nelson con un libro muy, muy importante y conocido, Cómo educar con firmeza y cariño. El lema básico es conexión antes que corrección, una validación emocional. Hablemos de eso hoy. En la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, está la psicóloga Tailena Durán, especializada en salud mental del desarrollo infantil y juvenil. Tailena, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar acá. Y en Caracas está la también psicóloga y terapeuta de familia María Alejandra Ramírez. María Alejandra, muy buenos días. Gracias. Buenos días, César Miguel. Buenos días, encantada. Gracias. ¿Qué es esta disciplina positiva? Le pregunto a Tailena. La disciplina positiva, como lo mencionaste, es un término que ha tenido más auge en las últimas décadas. Y como un método de enseñanza, primero los adultos, referentes o los cuidadores, hacemos conexión con la emoción del niño y validamos lo que está sintiendo. Contrario a lo que probablemente ocurrió en nuestra generación, que por ejemplo los niños no lloran o no te pongas así por eso, no es para tanto. Al contrario, con la disciplina positiva, si sea una pequeña caída que no genera un dolor muy fuerte o no amerita una atención muy fuerte, nosotros validamos que eso está ocurriendo, porque sí está ocurriendo. Entonces, te caíste, estás bien, sin necesidad de exacerbar que es un escándalo por haber tenido una pequeña caída. O te sientes triste porque tuviste una mala calificación o
no te sientes incómodo porque tu amiguito no quiso jugar contigo, yo lo entiendo. Y de ahí podemos brindarle herramientas o corregir en el caso de que sea, por ejemplo, que no quieren hacer la tarea. Puede ser que la tarea sea muy larga, entiendo que a veces sea difícil para ti, pero en este momento tenemos que hacerla, ¿ok? En lugar de llamarles a hacer un llamado de atención, primero o antes de validar lo que el niño pudiera estar sintiendo. La disciplina positiva tiene límites, no es solamente validar lo que se siente, es colocar límites claros y concretos, entendibles para el niño y realistas para el niño. A ver, ¿cómo aprendía el niño antes? Tailena se puso como ejemplo generacional, pero por ejemplo Tailena es muchísimo más joven que yo, puede ser mi hija. ¿Cómo aprendí yo? ¿Cómo aprendió mi generación? ¿Cómo aprendíamos los baby boomers, por ejemplo? Le pregunto a María Alejandra Ramírez. Sí, yo creo que estando a un nivel de profundidad mayor en el sentido de que antes la disciplina era una disciplina autoritaria. ¿Por qué? Porque se concebía a los niños como ese pedacito de niño que el que sabe soy yo, el que tiene la información soy yo, y él va a hacer lo que yo diga y punto. O sea, esta cosa donde aquí se dice lo que se hace, lo que yo diga y punto. ¿Por qué? Porque el adulto soy yo soy quien tiene la razón, yo soy quien decide cuáles van a ser las pautas que se dan en esta casa. Entonces, de alguna manera, siento que el empezar a poner a los niños como sujetos de derechos, inclusive, aparece este modelo educativo que bien comentaba Tailena, encantada Tailena. Entonces pone justamente al ser empáticos, poner a estos niños como sujetos de derecho, como seres empáticos, como personas también visibles que tienen muchísimo que aportar, en donde el único punto final no lo pongo yo, que es lo que aprendíamos, porque yo también soy probablemente un poco mayor que Tailena. Y también en mi casa era, bueno, lo que dice tu mamá, o sea, lo que digo yo y punto. Entonces era mucho más difícil para nosotros porque no teníamos voz, porque no teníamos toma de decisiones, y entonces éramos unos niños que estaban ahí y que tenían que estar callados, ¿no? Me acuerdo de las miradas de los ojos de mi abuela, que abría los ojos así para decirnos algo, y uno tenía que estar muy callado y muy quieto, ¿no? Ante eso. Ahora, ¿aprendía o no aprendía el niño en ese proceso de enseñanza, digamos, un tanto limitante y represivo? Porque, claro, la palabra represión, sobre todo vengo a hablar de presos políticos, es muy fuerte. Pero que la abuela pelase los ojos era una represión también, ¿no? Guardando las distancias del caso. A ver, ¿aprendía o no aprendía el niño, Tailena, en ese contexto? Digo, para poder llegar a compararlo de hoy. Sí, claro que aprende, pero ¿cuál es el método de enseñanza? Es lo que está comentando María Alejandra, no tengo voz ni voto, y también aprendo a través del miedo, de que desde afuera me están controlando. Entonces no es voluntariamente yo quiero aprender porque esto me llama la atención, porque tengo un pensamiento crítico, porque tengo curiosidad de lo que voy a ver en el colegio o lo que estoy experimentando en la vida, sino porque me mandan a aprenderlo. Y si no, me golpean o me regañan o me encierran en el cuarto. Entonces el niño aprende, mencionando a los presos políticos, como si estuviéramos en un sistema militar, por ejemplo, y no se siente bien. Entonces, después vemos que aunque yo haya aprendido a golpes, muchas personas dicen, después, gracias a los golpes soy un hombre de bien, hay heridas invisibles, ¿ok? Hay heridas de maltrato, hay heridas de humillación, hay heridas de abandono, de rechazo, porque quizá no cumplí con las expectativas de mis padres y la respuesta, en lugar de empatizar, fue de colocarme en el lugar de autoridad y decir, tú te equivocaste, yo soy la que mando, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, hay adultos que por ese método de aprendizaje pueden tener heridas importantes que al final se ven, bueno, en la relación de pareja, en cómo van a criar a los hijos. Pero sí se aprende, lógicamente se aprende, pero a través del miedo. Y no deberíamos vivir con miedo todo el tiempo. Esas heridas invisibles fueron parte de la enseñanza. A ver, no aprendo ahora a través del miedo, aprendo a partir de qué, del amor, de la comprensión. Explica eso, por favor, María Alejandra.
Claro, aprendemos lo más importante es que los adultos puedan crear un espacio seguro en donde el niño tenga voz. Entonces, ¿qué significa? Que yo como adulto voy a ser empático, entonces yo como niño me voy a sentir seguro porque están validando lo que yo siento, puedo opinar sobre algo, aunque quizás no tenga la razón porque mi nivel madurativo es distinto, pero los adultos van a escuchar esa voz. Entonces es un aprendizaje desde un lugar seguro y no desde un lugar que genera miedo, donde inclusive, o sea, aprender con miedo eleva el cortisol, hace que tengamos inclusive baches de conocimiento, porque el miedo, en una situación de miedo no se puede aprender, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la apuesta que quizás a través de los años y de las nuevas generaciones y de las investigaciones además aparecen? Es, bueno, la enseñanza con amor, con empatía, con marcar límites seguros, porque eso creo que es súper importante, tener estructura, no solamente es te quiero y haz lo que quieras, sino te quiero y hay cosas para hacer que puedes hacer a partir de tu edad y otras que no, porque los adultos tenemos que ser cuidadores, responsables y amorosos, ¿no? No permisivos o autoritarios. Me gustaría, Tailena, que ahondaras un poco en esas heridas invisibles que terminan marcándome en mi cotidianidad ya de adulto, sea en la relación de pareja, sea en la relación laboral, sea en la relación con amigos, en fin, en la calle. ¿Cuáles son esas heridas? Bueno, hay heridas infantiles a nivel general, ¿ok? Que cualquiera de los seres humanos pudiéramos experimentar, que son las heridas del maltrato, del abandono, del rechazo, de la humillación, ¿ok? Hablando de cómo enseñamos y que muchas veces, o en la época de los baby boomers y antes, se hizo desde la autoridad y desde el maltrato, una de las heridas más frecuentes o más vista en las personas que atienden adultos es la herida del maltrato. Y el maltrato puede ser incluso la mirada de la abuela, que congelaba a uno. Yo también tampoco estoy tan alejada de esas edades, no lo crean. Entonces, nos aprendemos a relacionar de esa manera o asumimos el rol de que yo soy el autoritario y se hace lo que yo diga. Incluso en una relación de pareja yo puedo llegar a ser el maltratador o buscar relacionarme con personas que me controlen, porque yo no aprendí. Yo no aprendí a tener una voluntad o a tener un criterio para tomar mis propias decisiones, porque siempre había una autoridad que me obligaba a hacerlo. Entonces, pudiera ser cualquiera de las dos consecuencias, o me convierto yo en maltratador, o me convierto yo, de alguna manera u otra, en buscar personas que repliquen esa relación, ese binomio autoridad y el pequeñito que estaba aquí siendo llevado, siendo dirigido por el adulto. Busco relaciones que lo repliquen, es decir, parejas masculinas que sean maltratadoras o mujeres, parejas femeninas, si soy hombre, que sean más bien muy controladoras. Entonces yo soy el que es muy flexible, el que voy haciendo caso, el que en casa las decisiones no se toman en conjunto, sino que la toma el que yo busqué que replicara esa figura de maltratador o de director o dictador en mi caso. Lo has dicho con mucha claridad. Nuestra muy admirada y respetada y querida Ana Black escribe: yo tengo déficit de atención en grado superlativo y mi terapia fue: Señor, ¿qué hice yo para merecer esto? Me vas a llevar a la tumba. A ver, cuando esas eran los reclamos que oía Ana Black, ella es responsable, ella era como algo malo, negativo en esa casa, iba a llevar a la tumba a su madre. Ana Black yo creo que es una de las personas más brillantes y talentosas que he conocido, pero ya que se pone de ejemplo, ¿qué daban esos patrones de enseñanza, María Alejandra? Sí,
Sí, justamente esta cosa en donde no, como bien dice, no solamente es establecer relaciones de poder, sino mi autoestima queda disminuida. No tengo capacidad de decisión porque la decisión la toman otros. No se validan esto que siento, sin contar que si yo lloraba, si uno lloraba o te ve enojabas, entonces eso era reprimido y decías, esto no se puede hacer en esta casa. Es como que las emociones negativas quedaban por fuera. Entonces terminan siendo adultos que también tienen las emociones reprimidas, llegan al consultorio y tú los ves y lloran y se tapan las lágrimas y tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? Es que no sé llorar porque siempre me prohibieron llorar. Entonces son consecuencias que uno ve cuando son adultos que muchas veces no se ven, no lo creen así, estas personas que crecieron en estos entornos. eh, y se les hace muy difícil relacionarse hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad inclusive de revisión que tenemos como adultos de lo que fue nuestra historia, de lo que fue nuestra propia crianza, para poder cambiarla para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, se hace fundamental, ¿no? Como parte de ese proceso de crecimiento. Ya. ¿Qué debemos hacer para entrar entonces en esa disciplina positiva? ¿Qué deben saber los padres? Tailena. En primer lugar, es muy importante saber en qué etapa del desarrollo está nuestro hijo y que cada uno, dependiendo de su edad, puede cumplir con responsabilidades diferentes, maneja las emociones de forma diferente, tiene procesos cognitivos que le van a permitir un entendimiento dependiendo del nivel en el que se encuentre. También es importante conocer el momento evolutivo en primer lugar, conocer cuáles son las necesidades de nuestro hijo, particulares, no dependiendo del nivel evolutivo, sino qué preferencias tiene, cuáles son los gustos que tiene, emocionalmente qué cosas le afectan, qué emociones son displacenteras para él, qué cosas lo provocan, ¿ok? Y si tuviera este niño alguna dificultad escolar o alguna dificultad para aprender o el rechazo a alguna actividad escolar, también es importante conocerlo, no para obligarlo, sino para ayudarlo, porque algo sí, hay cosas que no son negociables, incluso en la disciplina positiva, ¿ok? Los papás a veces dicen, pero ¿cómo le digo que haga esto si yo no quiero que los demás lo dominen? Bueno, hay cosas que necesariamente hay que hacer, que son los hábitos higiénicos, los hábitos de descanso, la alimentación no se negocia, tampoco la educación. Entonces, el mensaje es transmitirle a ellos también que a veces papá y mamá ponen normas porque son normas que van en pro de su bienestar, que son las que acabo de mencionar. Hay otras cosas que no tienen por qué hacerlas, ¿ok? Tomando en cuenta que no podemos obligarlos a todos porque a veces si toman una situación de sumiso, de ser dominado, también pudieran exponerse a otros tipos de abusos. Entonces, es conocer a nuestro hijo, orientarnos, no está de más que nosotros nos documentemos acerca del tema de la crianza, ¿ok? De hecho, es positivo. La psicología no es solamente para atender a los niños o a los adultos cuando tienen un problema, es también para prevenir, ¿sí? Esto lo pueden hacer de la mano del pediatra, del psicólogo, de los pedagogos, de todo el equipo sanitario y educativo que está en el ámbito escolar y brindarle al niño esas necesidades. También es muy importante la revisión personal, porque traigo esas heridas, a lo mejor no las traigo unas personas en un grado mayor que otro, pero también hacer la revisión personal. A veces ocurre que el niño está gritando y el papá o la mamá se irritan, pero es porque conectan con alguna herida o con algún recuerdo personal y no saben abordar esta situación. Entonces también es muy importante el abordaje personal para yo poder estar equilibrado emocionalmente y poder abordar las emociones y las necesidades de mi bebé, de mi hijo. Muy bien. María Alejandra, el tiempo se nos vino encima, pero te quiero dejar la palabra concluyente. La señora Beatriz Elena González dice, los extremos hacia los dos lados siempre son negativos, pero tampoco como ahora que dejan que los hijos hagan lo que les da la gana. Una nalgada a tiempo hace milagros. María Alejandra.
Wow, ¿qué frase para cerrar, caramba? Creería que efectivamente los extremos no son buenos, que es necesario poner límites, que las nalgadas no se pueden dar, que no está bien golpear, así como no se golpean a los adultos, a los niños menos aún porque son vulnerables. Entonces hay que encontrar otras formas de apoyar, de contener. Creo que una recomendación un poco agregaría a lo que dijo Tailena, es ponernos en el lugar de ellos, jugar con ellos, ser empáticos, disfrutar y conectar con ellos desde el lugar y la edad que tengan, y disfrutarlos, ¿no? Eso nos va a permitir también establecer límites ajustados a esa edad en la que ellos están, ¿no? Disfrutar esa crianza de esos niñitos. Muchísimas gracias. El amigo Julián Gregorio Pérez dice lo siguiente: deberíamos ser abuelos primero y luego padres, porque hoy en día he aprendido más con mi nieta a hacerlo. No damos disciplina, pero damos amor. Claro, ya el ser abuelo nos agarra con cierta ventaja, aunque nos agarra bien cansados, ¿no? Lo digo por experiencia de abuelo. Muchísimas gracias a Tailena Durán y a María Alejandra Ramírez. Gracias a las dos por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Chao. Son las 10:23. Al regreso nos ocupamos del nuevo gobierno en Irán después del accidente que se llevó la vida de Ebrahim Raisi. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Leo que el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, aprobó que el vicepresidente primero Mohammad Mokhber se ha nombrado presidente interino del país. Declaró 5 días de luto nacional por la muerte del presidente Ebrahim Raisi en accidente de helicóptero. El nuevo presidente en funciones deberá organizar la celebración de elecciones en un plazo de 50 días. Teherán confirmó la muerte de Raisi y del ministro de Exteriores Hossein Amir Abdollahian en el accidente ocurrido el pasado domingo. Accidente, según la agencia oficial iraní, debido a un fallo técnico. Sin embargo, se ha creado una comisión de investigación. ¿Qué le viene ahora a Irán? ¿Habrá algún cambio importante políticamente hablando? Sobre todo luego de las crecientes tensiones habidas por los ataques iraníes contra Israel. Vamos a la ciudad de Madrid, donde está el profesor Alberto Priego del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué puede ocurrir en Irán luego de el fallecimiento de Raisi? Bueno, ahora mismo lo que va a haber es un periodo de gran incertidumbre. Incertidumbre porque el proceso de sucesión o de transición, por llamarlo de alguna forma, es un proceso relativamente lento. Ahora hay un periodo de 50 días en el que el país está en manos del vicepresidente y en ese periodo no se pueden celebrar elecciones. Entonces, lo primero que va a tener que hacer Irán es organizar un proceso electoral en unos 50 días y tal y como es Irán, lo que va a ocurrir es que se tienen que aprobar las candidaturas. Esto en cualquier país sería normal, en todos los sitios se aprueban las candidaturas, pero el problema de Irán es que tienen que pasar el filtro del líder supremo y de los guardianes de la revolución. Las últimas elecciones, esto supuso graves tensiones sociales, porque prácticamente se vetaron todas las candidaturas que tenían opciones de hacer sombra a Raisi, no solamente aquellas que podían ser más liberales, sino cualquiera que pudiera tener una mínima opción de disputar la presidencia.
La competencia no es mala. Lo que ocurre que en un país como Irán, donde ya hay mucha tensión provocada por la represión y provocada por la falta de libertad, lo que puede desembocar pues es en imágenes como las que vimos hace algunos años, en 2009, con la Revolución Verde, o como las que vimos en 2022, ¿no? Eso es probablemente el escenario a corto plazo que vamos a ver. Por lo que has comentado, Alberto, hubo una suerte de descalificación de candidatos desde ese voto supremo que tiene Jamenei para que no hubiese real competencia hacia Raisi. Raisi resultó un hombre extremista, un hombre de línea muy, muy dura. ¿Vendrá alguien en ese mismo tono o se puede ser todavía incluso más radical que Raisi? Bueno, él era un señor muy conservador en esa línea. Lo que ocurre es que el problema no es tanto quién va a ser el presidente de Irán, que es un problema, que bueno, podemos ver que hay distintas opciones, sino quién va a ser el líder supremo, porque Jamenei es un señor muy mayor, tiene 87 años, y lo que todo el mundo tenía en mente era que Raisi iba a sucederle. Raisi tenía 63 años, entonces tenía un periodo, digamos, más o menos largo para poder ejercer esa posición que es única en Irán y que es verdaderamente quien controla el país. El problema es quién va a suceder a Jamenei. Y aquí ya sí que se abren distintas opciones. Se abre una opción que es la del presidente del Parlamento, que es quizá el deseado por los servicios de seguridad, por los guardianes de la revolución. Está también Ali Khatami, que es la opción quizá más dura, la opción más conservadora, que es el representante de Jamenei en una zona que es Joratán, que es una zona también muy complicada, que es de mayoría árabe. Y aquí viene el gran problema, ¿no? Parece que quien va a suceder a Jamenei es su hijo, que es Mojtaba, que es más joven, pero es un candidato que no goza de esa legitimidad que han tenido los anteriores líderes y con los que podría competir, ¿no? Entonces ahí sí que la elección del líder supremo, que es quien tiene más posibilidades de vetar y de llevar a cabo tanto política interna como política externa, es donde vamos a ver la verdadera lucha. Y eso va a ser, pues, probablemente en un periodo de 1 o 2 años, no va a ser a corto plazo. A corto plazo tenemos la elección de la presidencia. Algunos de los que se postulan para ser líder supremo también pueden optar a la presidencia, pero verdaderamente quien decide cómo son las cosas, quien decide la política exterior, quien decide estas cosas, va a ser el líder supremo. A ver, ya para concluir, Raisi fallece en un accidente en un momento cuando la situación en Gaza se ha hecho más delicada. Ocurre en un momento luego de los ataques desde Irán, los primeros en mucho tiempo, y un accidente como este, pues, sobre todo de un hombre joven, ya lo dijiste, de 63 años, no deja de levantar sospechas. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Alberto? Bueno, el problema cuando uno es muy malo en su vida, tiene muchos enemigos, ¿no? Sí. Y entonces, aunque a lo mejor se tropiece en la bañera y se esnuque, pues siempre hay esa sombra de la sospecha. También el hecho de que no haya mucha transparencia en Irán en ninguno de sus aspectos, pues genera más espacio para las teorías de la conspiración. Y bueno, todo el mundo mira a Israel, ¿no? Pero no solamente los presuntos culpables, si asumimos que no es un accidente, está en Israel, ¿no? Por ejemplo, Azerbaiyán, que es la región donde muere, es una región muy complicada en Irán, que pretende la independencia, que las personas que allí viven, que son los azeríes, que son un 35% de la población, se quejan mucho de que Irán está acercándose a Azerbaiyán y que no se respetan sus derechos y que está habiendo un acercamiento a Azerbaiyán, pero eso no se ve unido a una mejoría de sus derechos lingüísticos. También los baluches de Baluchistán, aunque es verdad que está al otro lado del país, está en la frontera con Pakistán. Y luego hay un elemento que no hemos tenido en cuenta, y es el Estado Islámico. El Estado Islámico está activo en Irán. Hubo un atentado hace unos meses en una ceremonia, en un funeral,
por el general Soleimani, y ahí murieron 80 personas. Y había presentes algunos de los que hoy se postulan para ser sucesores del líder supremo. Entonces, enemigos hay muchos, incluso dentro del propio régimen también hay mucha gente que estaba en contra del presidente de Irán. Entonces, es muy complicado saber qué es lo que ocurrió, y si lo que ocurrió fue un atentado, pues es aún más complicado saber quién lo ha podido cometer. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a vosotros, Dios. Alberto Priego es profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Nos habló desde Madrid, 10:35. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Escucha esto, increíble. Nicolás Maduro propuso hoy, a poco más de 2 meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio, crear un nuevo sistema comunicacional tras denunciar que a él lo censuran en las redes sociales, sin explicar la fórmula técnica mediante la cual se produce el supuesto bloqueo. Le cito: los apellidos, en referencia a miembros de la oposición mayoritaria, no van a poder con nosotros. Vamos a construir un nuevo sistema comunicacional, para cada momento una respuesta, para cada problema una solución, dijo Maduro en su cuenta en la red social X. Aseguró estar, escucha esto, perseguido y bloqueado, pero dijo no importa, porque con la fuerza del pueblo el equipo gana. El domingo, el chavismo promovió una campaña, incluso a través de los medios estatales, para seguir masivamente al jefe de Estado. Es decir, tan mal están que tienen que invitar, forzar a que en las redes sociales también lo sigan y hacer de eso una campaña. Bajo el eslogan yo sigo a Maduro, ministros, gobernadores, diputados y alcaldes, oficialistas e instituciones del Estado difundieron mensajes en las plataformas Instagram, TikTok y X, en los que llamaron a los internautas a vencer la censura. Las infografías y videos que circularon en X con esta campaña llamaron a romper el cerco mediático y a compartir los contenidos que el presidente difunda en estas 3 redes sociales, donde se supone que acumula 8 millones de seguidores. No sabemos si reales. El cinismo no tiene límites, porque estamos hablando de un gobierno, de un régimen que censura como nadie. Que bloquea los medios de comunicación. Un portal como La Gran Aldea no se podía leer en Venezuela porque estaba bloqueada por tantos lados. Han cerrado medios de comunicación continuamente, emisoras de radio continuamente, y tiene el tupé de venir y hablar de que a él lo están censurando. En fin. Siguiendo con Venezuela, el señor Diosdado Cabello, que su estilo es amenazante siempre, ha amenazado con que hoy pueden aprobar en segunda discusión el polémico proyecto que controlaría a la sociedad civil a través de las ONG, de las organizaciones no gubernamentales. Vamos hasta South Bend, en Indiana, donde está Faisal Yamil, abogado, investigador asociado en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame. Faisal, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, César Miguel, buenos días, gracias a ustedes. ¿Qué tiene esta ley de las ONG, Faisal, y qué tanto puede ser aplicada a partir del día de hoy? Bueno, esta ley representa quizás la estocada final a la sociedad civil venezolana, entre muchas otras regulaciones que se han estado impulsando, incluso iniciativas que están también en discusión en la Asamblea Nacional. La ley fue reformada, el proyecto de ley fue modificado para hacerlo un poco más potable, si se quiere. Sin embargo, las modificaciones que se están presentando en esta segunda versión siguen atentando contra los principios esenciales del derecho a la asociación, de la libertad de expresión, y al final lo que representaría es una anulación de una sociedad civil libre y la acomodación del espacio cívico a la medida del gobierno.
Y la verdad es que si se llegase a aprobar en segunda discusión, prácticamente eso significa que la ley queda sancionada y solo está en manos del presidente de la República de darle el ejecútese y publicarla en Gaceta Oficial, de modo que su normativa ya estaría en vigencia y pues las organizaciones, en este caso ahora las nombran como sin fines de lucro, ya el título no es no gubernamentales, tendrían que adaptarse a esta ley y empezar a seguir las gestiones y los trámites que exige de pues, entregar más la información, ponerla más a disposición de la autoridad, cambiar parte de lo que puede ser su misión, su visión y en fin, sujetarse más y someterse al arbitrio del gobierno. La oposición, la sociedad civil, ha podido funcionar gracias a estas ONGs, una vez que los partidos políticos y sindicatos se vinieron a menos. Esa es la razón por esta arremetida, por esta ley. Pregunto. Sí, la verdad es que el Estado venezolano ha sofisticado la forma de perpetuarse en el poder y una de esas maneras precisamente es cerrar el espacio cívico. Ese es el fin último que hay detrás de todo esto y las organizaciones no gubernamentales han sido un actor trascendental en Venezuela, sobre todo en los años recientes, donde ha adquirido un liderazgo de asistencia, de acompañamiento a los distintos sectores y comunidades de Venezuela, pero al mismo tiempo ha sido un pilar fundamental en lo que tiene que ver con la denuncia y la documentación de las graves violaciones que suceden en el país y la comisión de los crímenes de lesa humanidad, que además han resultado precisamente en el diseño de esta arquitectura de monitoreo internacional muy efectivo durante los últimos años y sin duda esto es incómodo, esto muestra la verdadera cara del gobierno de Venezuela y toda esta estructura de violaciones. Quedarían, digamos entonces, anuladas, cerradas las ONGs. Con esta nueva versión que se presenta, que es la que en teoría se estaría aprobando el día de hoy si se cumple con esto que anunció Diosdado Cabello, no es una anulación directa, no se están eliminando a las organizaciones pues de forma inmediata, sin embargo se está creando un régimen de fiscalización y de adaptación tal que harían que las ONG estuviesen mucho más expuestas, con mucho más riesgos y que pudiesen ser sujetos a suspensión, disolución, más criminalización o incluso bloqueos institucionales y obstáculos técnicos y prácticos que haría que no pudiesen operar libremente. Además de lo que ya existe hoy en día, que sigue siendo muy restrictivo. Sí, bueno, veremos qué ocurre. Faisal, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Faisal Yamil es abogado, es especializado en Derecho Internacional y Derechos Humanos y es investigador asociado en el Kellogg Institute de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame. Nos habló desde South Bend, en Indiana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Y esta noche a las 9 por TVV Network, Gladys Rodríguez va a conversar sobre el aumento de la presencia militar por parte de Venezuela en la frontera con Guyana. Hablará también de la muerte del presidente iraní. ¿Qué futuro le espera a ese país en medio del conflicto en el Medio Oriente? Órdenes de captura ordenó el fiscal de la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu y el líder de Hamas. ¿Cuál es el impacto de todos estos hechos? Eso lo analizará esta noche Gladys Rodríguez a las 9 por TVV Network. Pidiéndole a Dios, pues pedimos por fe y alegría que a partir de hoy y hasta el domingo 20, no, hasta el sábado 24, hasta el viernes 24, perdón, inicia su acostumbrada invasión de medios de comunicación para promover la defensa del derecho a la educación de todos los niños y jóvenes venezolanos. Para este año 2024 el lema es Alianza por la Educación. Vamos a Barquisimeto, Estado Lara, donde está la maestra de Fe y Alegría, Luisa Pernalete. Luisa, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
Hola, muy buenos días de San Miguel. Un gran abrazo y muchas gracias por la oportunidad en esta invasión pacífica a los medios de comunicación. ¿Cómo está Fe y Alegría a la fecha de hoy? ¿Y cuáles son los planes? Mira, bueno, en primer lugar, yo quisiera subrayar que esta alianza no es para salvar a Fe y Alegría, sino para salvar la educación del país. Entonces, bueno, tú me preguntas por Fe y Alegría, en donde tengo 50 años laborando, pues tú comprenderás que sí podemos decir algunas cosas de Fe y Alegría. Por ejemplo, que el año pasado estuvo bastante regular, bastante bien la presencia de maestros. Uno de los grandes problemas de este país es que se nos están yendo los maestros y sin maestros no hay escuela. Yo he fundado muchas escuelas en Fe y Alegría, pero en cualquier lugar, un árbol, una churuata, una casa de una familia, pero con maestros, ¿no? Sin maestros no hay escuela, eso nos tiene muy preocupados. Nosotros el año pasado logramos mantener bastante estable nuestra plantilla, no significa que no nos falten, pero que no hubo muchas renuncias, ¿no? En segundo lugar, bueno, seguimos teniendo 120.000 alumnos, más o menos, entre los 4 programas, que Fe y Alegría tiene el programa Escuela, que es el más grande, con 177 escuelas, 4 colegios universitarios, 22 emisoras de radio que también contribuyen a la educación del país. No es solamente emisoras educativas, pero sí forman parte de Educomunicación. Y también el programa Capacitación, que es el menos conocido, pero yo diría que el más pertinente porque ofrece cursos cortos a chamos que no hayan terminado el bachillerato o a gente que lo haya terminado pero quisiera una capacitación. Entonces eso también forma parte del plan de Fe y Alegría. Pero este año, así como el año pasado, yo creo que por primera vez en muchos años, mantuvimos el lema anual, porque lo de la alianza por la educación no es una cosa que se consigue con que yo me siento contigo hoy y ya mañana estamos aliados, ¿no? Eso requiere un proceso. Entonces decidimos este año mantener el lema Una alianza por la educación. Bueno, y recordar que ya Fe y Alegría tiene 69 años de historia en este país y en el mundo defendiendo el derecho a la educación. Ya el próximo año cumplimos 70. Y bueno, este empeño nuestro en seguirnos preocupando y ocupándonos de la educación del país, porque nuestro negocio no es que nuestras escuelas funcionen, sino que todo el mundo, todos los chamos que están en edad escolar tengan educación y educación de calidad e integral, como lo dice el artículo 103 de nuestra Constitución. Y por supuesto, Luisa, la gran rifa anual, ¿no? Sí, Fe y Alegría nació con una rifa cuando una voluntaria de la UCAP le regaló al padre Velas unos artillos para que los rifara y se tuvieran algunas cosas. Bueno, y así nos hemos, no es que nos hemos mantenido, pero la rifa ha ayudado a reducir los déficits y a poder darle a los maestros que perseveran pues alguna ayuda para el pasaje. Sabes que los salarios de las escuelas públicas y subsidiadas son los más bajos de toda América Latina, inclusive más bajos que Haití y que Cuba. Entonces, bueno, los maestros, para que no se nos vayan, pues tenemos que ayudarles. Entonces, eso sale de la rifa, eso sale de las cuotas pequeñas que dan los padres y representantes, y los tenemos cuidados, pues, o sea, estamos pendientes de todo el personal, pues, ¿no? Entonces la rifa, pues, una gran ayuda. Ya no es el papelito que yo empecé a vender cuando estaba como en segundo grado, sino que ahora es virtual también, ¿no? Ya. Pero bueno, esperemos que... ¿Y dónde entramos para participar en la rifa y colaborar, Luisa? Ah, bueno, yo te tengo que mandar el link para que tú puedas, porque también desde afuera se puede... Eso no, yo no soy la experta, pero sí te puedo mandar el link para que puedas comprar algunos números. Nos cuesta 80 bolívares, o sea, $2 más o menos, ¿no? $2. Y la gente sí coopera, ¿sabes? Y la gente no coopera con Fe y Alegría por la rifa, por lo que se vaya a ganar, que también hay motos, hay tabletas, hay celulares, bueno, pero la gente coopera con Fe y Alegría porque sabe que las escuelas de Fe y Alegría funcionan, ¿no? Entonces, las escuelas nuestras se distinguen, siguen estando en sus lugares muy populares. Las que yo fundé siempre fueron en lugares donde no llegaba el asfalto, así fueron las 15 que yo fundé, tanto en Lara, perdón, tanto en Zulia como en Guayana, pero funcionan, pues eso es lo importante. Clases 5 días a la semana y con la calidad y con
con acompañamiento afectivo, hoy tan importante en un mundo tan convulsionado y en un país tan violento como el nuestro. Muy bien, Luisa. Sí, aquí Floraliza nos trae el vínculo. Sí, el vínculo es rifa.feyalegría.org. Ese es el vínculo por donde pueden entrar para comprar sus tickets. rifa.feyalegría.org. Muy bien. Muchas gracias, Floralicia. Gracias, Luisa, por estar con nosotros en el programa de hoy. Luisa Pernalete, la maestra. Ella es la maestra de Fe y Alegría desde la ciudad de Barquisimeto. Y ya son las 10:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué tenemos ya para cerrar, Floralicia? Bueno, César, el agua del océano corre millas por debajo del glaciar del juicio final de la Antártida, según muestra una nueva investigación, lo que significa que las proyecciones globales del aumento del nivel del mar podrían estar significativamente subestimadas. El glaciar Twitis, que ya contribuye con el 4% del aumento global del nivel del mar, contiene suficiente hielo para elevar el nivel del mar en más de 2 pies. Pero debido a que también actúa como una presa natural para el hielo circundante en la Antártida Occidental, los científicos han estimado que su colapso total podría provocar en última instancia un aumento, escucha esto, de alrededor de 10 pies en el nivel del mar, una catástrofe para las comunidades costeras del mundo. Nuevos datos han ayudado a crear una radiografía del glaciar y podrían ayudar a mejorar la precisión del pronóstico y su cronograma. Wow, eso asusta, sobre todo los que vivimos, por ejemplo, en una ciudad costera como lo es Miami. Bueno, César, 10 pies es 2 veces lo que soy yo. Yo soy 1,60 de tamaño, 1,60, bueno, 2 veces yo aumentaría, eso es un horror. No es para reírse. En fin, 10:56. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola con 5 pies algo para Éxito 107.1 FM en Miami. Con Laura Rodríguez, 5 pies, un poquito menos en la producción general. Mariel Sofía Rodríguez, no sé, en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón, que tiene 5 pies y un poquito más. Un poquito.